Un documental que recupera una historia prácticamente desconocida de América Latina. La película reconstruye la experiencia de 52 exiliados uruguayos que, durante las dictaduras de los años 70, decidieron incorporarse al Frente Sandinista para combatir la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. A través de testimonios de los protagonistas y de los familiares, el documental explora una época atravesada por el exilio, el compromiso político y las luchas revolucionarias. Pero también nos invita a reflexionar sobre algo profundamente humano, que lleva a una persona a arriesgarlo todo por una causa colectiva. Una conversación sobre memoria, ideales y una historia que merece ser conocida por las nuevas generaciones. Soy Ernesto Fontán, director de la película Una y Mil Veces. Es un documental que cuenta la historia de medio centenar de uruguayos que en el año 1979, siendo exiliados políticos, viviendo la mayoría en Cuba, se deciden de forma voluntaria e individual para combatir en la revolución sandinista de Nicaragua. Y la historia cuenta el reencuentro después de 4 décadas de ellos y también el proceso de cómo filman esta película y cómo impactó este acontecimiento del año 79 en sus familias. La decisión de este grupo de uruguayos fue principalmente porque Nicaragua estaba sufriendo una dictadura de la dinastía Somoza de 4 décadas, de hijo, padre, y bueno, se fue pasando de familia del poder, en donde fue una de las dictaduras más sangrientas de Latinoamérica, y en el año 79 es la ofensiva final de la revolución sandinista, donde se empieza a acentuar mucho el conflicto político que vivía Nicaragua, y en ese momento es que los uruguayos, siendo exiliados, sin formación militar ni experiencia de armas, se deciden a ofrecerse, se entrenan previamente en Cuba, un entrenamiento muy rápido, y van a entregar su vida a Nicaragua para apoyar al pueblo que ya estaba en lucha hacía varios años ya. Están exiliados porque en Uruguay se vivía una dictadura militar, como en la gran mayoría de los países en esa época, a causa del Plan Cóndor, que fue unas dictaduras muy orquestadas en muchos países, como en el nuestro, en Argentina o en Chile con Pinochet, y Paraguay y tantos otros, Brasil también. Y por eso primero se exilian en Argentina, después por el golpe en Argentina se van a Chile, también por el golpe se tienen que ir, y bueno, van yendo de país en país hasta que terminan la mayoría en Cuba y se reagrupan y se reorganizan en Cuba. Lo que más me interesó retratar en la película es esto de conocer un poco la historia de cada uno de estos militantes uruguayos previamente a ofrecerse en Nicaragua como internacionalistas, y también cómo repercutió en su familia, porque no es fácil dejar una familia. Muchos tenían hijos en ese momento y se ofrecen a dar su vida, que era lo único que tenían, para un pueblo que no era el suyo. Eso me interesó mucho, y hurgar un poco ahí, ¿no? En la decisión del por qué. Y también si lo volverían a hacer, de ahí viene un poco el título de la película, con la respuesta de uno de los compañeros que hoy, Fernando Butazzoni, es un escritor muy conocido en el Uruguay, fue combatiente ahí en Nicaragua. Es de casi unánime la respuesta, de que obviamente en cierto contexto político, cierta cuestión generacional. Uno también, medio en broma, decía, bueno, ahora tengo 70 y pico de años, no estoy entrenado como para hacerlo, pero sí siguen teniendo esa vocación internacionalista, que es esto de dar lo que se tiene por un pueblo que lo necesita, sin importar las fronteras. Bueno, mis padres me pusieron este nombre, Ernesto, en homenaje al Che Guevara, porque bueno, son también militantes políticos, ya hoy bastante grandes, ¿no? Pero mi viejo sí, siempre le interesó los movimientos políticos, fue militante en los años 70 del peronismo de base. Después, bueno, integró varias agrupaciones, pero no, paralelo a su vida tradicional, normal, que él es médico pediatra, o sea, nada que ver, pero como muchos de estos uruguayos internacionalistas que tenían su función y su vida social y civil, en paralelo la militancia lo atravesó toda su vida, y tuvo unas convicciones muy marcadas de siempre, y así fue como que a mí me puso Ernesto, y tanto yo como mis hermanas tenemos como una formación dentro del ámbito de la política, la militancia, el interés por la historia, por los movimientos sociales y políticos de Latinoamérica. Sí, estuvimos medio como
marcados quizá o por el nombre o por la experiencia y haber nacido en una familia politizada. Y sí, yo creo que habría que hacer algo que cuente la historia del internacionalismo uruguayo en la Revolución Sandinista. El destino de América Latina en esos años era el fin de las revoluciones, ¿no? Es muy duro el dejar un hijo y que dejen a un hijo. Pero bueno, a la vez era como un orgullo, ¿no? Que iban a ayudar a otro pueblo, a otro país. Estabas entre gente que tenía los mismos principios, las mismas ganas de cambiar una situación injusta y de llevarlo hasta las últimas consecuencias. Ver si es posible firmar algunas cuestiones de los paisajes de Nicaragua, de cuando se habla de una cosa o de otra, ¿no? Es aquí en el sur de Nicaragua donde los voluntarios internacionales alientan la lucha. Inmediatamente que llegamos, un bombardeo muy fuerte. Y ya estaba la aviación tirándonos. Era enfrentamiento de pocos metros. No puede ser, en los últimos momentos que nos maten a un compañero habíamos sobrevivido todos hasta ese momento. Hizo un acto lo más hermoso que hay, que es dar la vida para que otros vivan. Y bueno, me queda putear, básicamente. Si llevamos un pasacasete de los viejos donde ellos van a grabar un mensaje que ellos nunca le dijeron al padre, ¿no? Diego, desde Montevideo te escribo estas palabras. Fuiste hijo de tu tiempo. Espero que tu ejemplo, como el de tantos otros muchos, no quede en el olvido. Uno vive entre los vivos con todos sus muertos, ataditos con recuerdos. Y me pregunto por enésima vez, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Qué? Ellos van a hacer la revolución, lo que pasa es que tienes estas armas que son muy potentes, ojo. Muy potentes, hoy tal vez las más potentes de todas.